Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. En el video de hoy vamos a adentrarnos en un tema muy fascinante y enigmático que ha sido muy solicitado por muchos de vosotros a lo largo de este tiempo. Se trata de los anaseos, la herencia de los hijos de Anak. ¿Qué herencia dejaron estos gigantes? ¿Alguna vez te has preguntado sobre estos gigantes míticos que aparecen en las leyendas antiguas? ¿Qué secretos esconden sus historias? En este video exploraremos quiénes eran los anaseos, cuál era su origen y cuál es su legado en la cultura y la historia. Los hijos de Enoc, conocidos también como los Anakim, son mencionados en varios pasajes de la Biblia, especialmente en los libros de Números y Deuteronomio. Según las Escrituras, eran una raza de gigantes que habitaban la región de Canaán antes de la llegada de los israelitas. En Números 13:33, los espías enviados por Moisés describen a los hijos de Enoc como seres de una estatura impresionante, tanto que los israelitas se sentían como langostas a su lado. Esta descripción subraya no solo la intimidación física que imponían, sino también el miedo y la sensación de inferioridad que los israelitas experimentaban ante ellos. En Deuteronomio 9:2 se hace una referencia adicional a los Anakim, describiéndolos como un pueblo grande y alto, y señalando la dificultad de enfrentarse a ellos con la pregunta retórica: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Este versículo enfatiza la reputación de los Anakim como un pueblo formidable y temido, conocido por su estatura y fuerza. Deuteronomio 1:28 refuerza esta imagen al describir el temor de los israelitas frente a las grandes y fortificadas ciudades de los hijos de Enoc, lo que añadía una capa adicional de desafío a su misión de conquistar la tierra prometida. El origen y significado de los hijos de Enoc se inscribe en una tradición más amplia de gigantes en la literatura y mitología bíblica. Enoc o Anak es mencionado como el ancestro de estos gigantes, y el término Anakim podría derivar de una raíz semítica que significa cuello o collar, posiblemente haciendo referencia a su gran altura y apariencia imponente. Esta caracterización de gigantes no es única en la Biblia, sino que se encuentra en diversas culturas antiguas, donde seres de tamaño descomunal representaban fuerzas de caos o desafíos a la civilización. Histórica y culturalmente, la mención de los gigantes en la Biblia refleja la presencia de relatos mitológicos comunes en la antigüedad, donde los gigantes simbolizaban desafíos enormes. En el contexto de los israelitas, los hijos de Enoc eran un obstáculo formidable en su misión de asentarse en Canaán, la tierra prometida. Enfrentarse a estos gigantes exigía no solo valentía física, sino también una gran fe en la protección y guía divina. Desde una perspectiva teológica, los hijos de Enoc pueden interpretarse como una prueba de fe para los israelitas. La necesidad de enfrentarse a estos gigantes y confiar en la ayuda de Dios es un tema recurrente en los relatos bíblicos. Simbólicamente, los Anakim representan los grandes desafíos y miedos que deben superarse mediante la fe y la obediencia a Dios. Su presencia en la narrativa bíblica sirve como un recordatorio de la importancia de la confianza en el poder divino frente a obstáculos aparentemente insuperables. Después del diluvio, según las tradiciones bíblicas y relatos antiguos, surgieron seres de gran tamaño y fuerza formidable, conocidos como los gigantes o Nefilim. Estos seres se distribuyeron por diversos territorios del antiguo Cercano Oriente, ocupando áreas de Mesopotamia, Transjordania y regiones cercanas a la costa del Mediterráneo.
Tras el diluvio, los sobrevivientes de estas estirpes de gigantes se desplazaron en busca de territorios fértiles y recursos abundantes, motivados por la necesidad de encontrar lugares adecuados para su sustento y prosperidad. Así, estos gigantes se dispersaron por varias regiones. En Mesopotamia, una región situada entre los ríos Tigris y Éufrates, los gigantes encontraron un entorno fértil y lleno de recursos. Esta área, conocida por ser una cuna de civilización con ciudades-estado avanzadas, ofrecía un suelo rico y agua abundante, facilitando la supervivencia y prosperidad de estos seres. La fertilidad del suelo y la disponibilidad de agua hicieron de Mesopotamia un lugar atractivo para asentarse y desarrollar sus comunidades. Por otro lado, la región de Transjordania, situada al este del río Jordán, también fue hogar de estos gigantes. Los semitas y los refaítas, mencionados en la Biblia como gigantes, se establecieron en esta área debido a las vastas áreas montañosas y valles fértiles que ofrecían condiciones ideales para la vida. La riqueza agrícola y la protección natural que brindaban las montañas hacían de Transjordania un lugar seguro y próspero para estos gigantes, permitiéndoles desarrollar comunidades fuertes y sostenibles. Además, la ubicación geográfica de Transjordania facilitaba el comercio y la interacción con otras culturas, lo que también pudo haber atraído a estos seres en busca de nuevas oportunidades. En Transjordania, una región al este del río Jordán, se mencionan específicamente dos grupos de gigantes en los textos bíblicos, los semitas y los refaítas. Estos gigantes formaban parte de la rica y diversa mitología de la región, y sus historias influyeron profundamente en las narrativas culturales y religiosas de la época. A pesar de ser ambos descritos como gigantes, los semitas y los refaítas tenían características y contextos distintos que los diferenciaban. Los semitas eran un pueblo grande y numeroso, descritos en Deuteronomio 2:10-11 como altos como los anaceos, otro grupo de gigantes. Los moabitas, habitantes de la región de Moab, en Transjordania, los llamaban emitas. El pasaje bíblico señala, los emitas habitaron en ella antes, un pueblo grande y numeroso y alto como los anaseos. Por gigantes eran también ellos tenidos como los anaseos, y los moabitas los llamaban emitas. Esta descripción subraya la impresionante estatura y fuerza de los emitas, lo que les otorgaba una presencia formidable en la región. Los emitas habitaban principalmente áreas montañosas y valles fértiles, lo que les proporcionaba un entorno adecuado para su subsistencia y desarrollo. Su principal distintivo era su relación con los moabitas, que les dieron su nombre, y su comparación frecuente con los anaseos en términos de tamaño y fuerza. Por otro lado, los refaítas, también conocidos como los Refaim, son otro grupo de gigantes mencionados en Transjordania. Este grupo es destacado en varios pasajes bíblicos, pero uno de los más notables se encuentra en Deuteronomio 3:11, donde se menciona a Og, el rey de Basán, como el último de los refaítas. El versículo dice, porque solo Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. He aquí su cama, una cama de hierro. No está en Rabat de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Este detalle sobre la cama de Og, que mide aproximadamente 13,5 pies de largo y 6 pies de ancho, resalta la enorme estatura del rey, subrayando su formidable presencia. Los refaítas, al igual que los semitas, habitaban en áreas estratégicas de Transjordania, lo que les permitía controlar regiones clave y recursos vitales. A diferencia de los semitas, los refaítas eran conocidos principalmente por su rey Og,
cuya gigantesca cama de hierro se convirtió en un símbolo de su enorme tamaño y fuerza. Las principales diferencias entre los semitas y los refaítas radican en su nomenclatura, ubicación específica y figuras representativas. Los semitas eran llamados así por los moabitas y comparados frecuentemente con los anaseos en términos de estatura y fuerza. Habitaban en las montañas y valles fértiles de Moab. Por otro lado, los refaítas se destacaban por la figura de Og, el rey de Basán, cuyo tamaño y fortaleza eran legendarios, como se evidencia en la descripción de su cama de hierro. Además, mientras los semitas eran un grupo numeroso, los refaítas son representados en la Biblia principalmente a través de la figura individual de Og. La región de Canaán, cercana a la costa del Mediterráneo, atrajo a los gigantes, especialmente a los hijos de Enoc, o Anakim. Canaán era conocida por su fertilidad y sus ciudades fortificadas, lo que ofrecía recursos abundantes y defensas estratégicas. Los gigantes fueron atraídos por la promesa de seguridad y prosperidad que estas ciudades ofrecían. Números 13, 28, 33 relata cómo los espías israelitas encontraron a los Anakim en Hebrón y otras partes de Canaán, describiéndolos como un pueblo de gran estatura y ciudades bien defendidas, lo que indica la importancia estratégica y el atractivo de esta región. En la región de Canaán, mencionada en la Biblia, hay varias razas de gigantes que se destacan en los textos bíblicos. Entre las más notables se encuentran los Anakim, los refaítas, también presentes en Transjordania, y los gigantes filisteos como Goliat. Cada una de estas razas tiene características distintivas que las diferencian entre sí. Los Anakim, también conocidos como los hijos de Enoc, son quizás la raza de gigantes más mencionada en relación con Canaán. Se les describe como de gran estatura y fuerza, y ocupaban ciudades fortificadas en Canaán, especialmente en Hebrón. En Números 13:33, los espías israelitas enviados por Moisés describen a los Anakim de esta manera: y allí vimos a los gigantes, hijos de Enoc, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta descripción subraya la impresión de insignificancia y miedo que los israelitas sentían ante la presencia de los Anakim. Los Anakim eran conocidos por su fortaleza y su presencia en ciudades bien defendidas, lo que los convertía en un obstáculo formidable para los israelitas. Los refaítas o refaim también se mencionan en relación con Canaán, aunque tienen una presencia notable en Transjordania. En la región de Canaán, los refaítas eran igualmente temidos por su gran tamaño y fuerza. Josué 12:4-5 menciona la derrota de Og, rey de Basán, un refaíta, y cómo sus territorios fueron tomados por los israelitas. Aunque Og es más conocido por su asociación con Transjordania, su linaje y la presencia de refaítas en Canaán sugieren una influencia extendida de estos gigantes en la región. Otra notable raza de gigantes en Canaán son los gigantes filisteos, con Goliat como su representante más famoso. Goliat, descrito en 1 Samuel 17, era un guerrero filisteo de gran estatura y fuerza que desafió a los israelitas. Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 1 Samuel 17:4. Esto equivale aproximadamente a 9 pies y 9 pulgadas de altura, cerca de 3 metros. Goliat es emblemático de los gigantes filisteos, que eran conocidos por su habilidad en la guerra y su uso de armamento pesado. Las principales diferencias entre estas razas de gigantes en Canaán radican en sus características específicas, ubicaciones y el contexto en el que aparecen en las narrativas bíblicas.
Los Anakim, también conocidos por su gran estatura y su residencia en ciudades fortificadas como Hebrón, son una fuente de gran temor para los israelitas, y su derrota es un símbolo de la conquista divina de la tierra prometida. Los refaítas, también presentes en Transjordania. Los refaítas en Canaán compartían características similares de gran tamaño y fuerza. La figura de Og, rey de Basán, es representativa de este grupo, destacando su influencia tanto en Transjordania como en Canaán. Los gigantes filisteos eran representados por Goliat. Estos gigantes eran conocidos por su habilidad militar y su presencia en las filas filisteas. Goliat, en particular, simboliza el desafío directo a los israelitas, y su eventual derrota a manos de David es un relato clave de fe y victoria en la narrativa bíblica. La existencia de estos gigantes tuvo un impacto significativo en las culturas y mitologías de la región. En muchas civilizaciones antiguas, los relatos de seres gigantes reflejaban los temores y aspiraciones humanas, personificando fuerzas de la naturaleza y poderes sobrenaturales. En la Biblia, los gigantes como los Nefilim y los hijos de Enoc representaban un desafío físico y espiritual para los israelitas, poniendo a prueba su fe y determinación. Con el tiempo, los territorios habitados por estos gigantes fueron conquistados y ocupados por otros pueblos. Los israelitas, bajo el liderazgo de figuras como Josué, emprendieron campañas militares para tomar posesión de Canaán. Josué 11:21-22 narra cómo Josué erradicó a los Anakim de las montañas de Hebrón, Debir y Anab, así como de toda la región montañosa de Judá e Israel, dejando solo a algunos en Gaza, Gat y Asdod. Este proceso de conquista no solo implicaba la eliminación de estos gigantes, sino también la integración y reconfiguración de las tierras para establecer nuevas comunidades y asentamientos. Los Anakim o Anaquitas son los descendientes de Anac, quien a su vez era descendiente de los Refaitas, una tribu cananea que se asentó en las colinas de Judá y en la llanura de Filistea. Ciertamente estos gigantes, los Refaitas, fueron expulsados de la región de Astarot, una ciudad situada al este de Basán, según el Génesis, por Kedor Laomer, rey de Elam, y los dirigentes de una confederación de reyes de Mesopotamia y del norte de Siria, que invadió y subyugó Transjordania. A pesar de estas cruzadas de conquista llevada a cabo por el rey elamita, una significativa población de los anaseos siguió subsistiendo a lo largo de la tierra de Canaán, en los cuales formaron feudos y además fueron parte de los ejércitos de las ciudades conformadas a lo largo de toda Canaán. Hay que precisar que Anac fue uno de los gigantes que dio paso a la creación de la familia de los anaseos. En las historias antiguas se nos relata que estos seres llevaban cadenas al cuello y siempre seguían las órdenes de su líder, quien era descendiente de Armas y el cual, a su vez, era descendiente de los Refaitas y, por tanto, perteneciente a esa tribu de individuos de gran tamaño. El nombre de Anac aparece sin artículos, precisamente en el libro de Números capítulo 13, versículos 33, y en Deuteronomio capítulo 9, verso 2. Anac, cuyo significado entre otros es cuello largo, da a entender que la fisionomía de los descendientes de Anac eran de seres de gran estatura, y en las demás partes figura como él o los Anac, esto presumiblemente tomado como nombre colectivo equivalente a anaseos. Anac es una figura notablemente mencionada en las tradiciones bíblicas como uno de los gigantes que dio origen a la raza de los Anakim, una tribu de individuos de gran tamaño que habitaron la región de Canaán. Su nombre, que aparece en los libros de Números y Deuteronomio, se traduce comúnmente como cuello largo.
lo que sugiere una fisonomía imponente y una gran estatura para él y sus descendientes. Anak y su descendencia jugaron un papel significativo en la historia de los israelitas y en la mitología de la región. Anak es una figura destacada en las tradiciones bíblicas, conocido por ser uno de los gigantes que dio origen a la raza de los Anakim. Estos gigantes habitaron la región de Canaán y jugaron un papel crucial en la historia de los israelitas y en la mitología regional. El nombre de Anak, que significa cuello largo, sugiere una imponente fisionomía y gran estatura, características que definían a sus descendientes. La historia de Anak está entrelazada con la de los refaítas, una tribu de gigantes a la que él también pertenecía. Según las tradiciones, Anak nació en una familia de gigantes, descendiente directo de los refaítas. Desde joven, Anak destacó no solo por su estatura, que superaba con creces la de sus contemporáneos, sino también por su astucia y capacidad para liderar. En una época donde la fuerza bruta era un factor decisivo para el liderazgo, Anak combinaba su poder físico con una notable habilidad para la estrategia y la diplomacia. Una de las características distintivas de Anak y sus descendientes era el uso de cadenas alrededor del cuello. Estas cadenas no solo eran un símbolo de poder y autoridad, sino también de su linaje noble. Las cadenas, forjadas de metales raros y adornadas con inscripciones que contaban la historia de sus ancestros, eran transmitidas de generación en generación. Llevar estas cadenas indicaba que eran los legítimos líderes de su pueblo, los guardianes de la tradición y los protectores de su legado. El ascenso de Anak al liderazgo no fue simplemente una cuestión de herencia. Según los relatos, Anak demostró su valía en una serie de desafíos y batallas que consolidaron su posición. Uno de los eventos más significativos fue la Gran Batalla de Hebrón, donde Anak lideró a su pueblo contra una coalición de tribus hostiles que amenazaban con invadir sus tierras. Su astucia en la planificación y su valor en el campo de batalla no solo aseguraron la victoria, sino que también le ganaron el respeto y la lealtad de su pueblo. La fuerza de los gigantes, combinada con su ingenio, fue determinante para superar la inferioridad numérica. La Gran Batalla de Hebrón es uno de los eventos más legendarios en la historia de Anak. Esta batalla tuvo lugar cuando una coalición de tribus hostiles se unió para invadir las tierras de los Anakim, atraídos por la riqueza y la fertilidad de la región de Hebrón. Anak, entonces un joven líder en ascenso, asumió el mando de las defensas de su pueblo. Anak comprendió que la fuerza bruta sola no sería suficiente para derrotar a una coalición tan numerosa. Utilizó su ingenio para diseñar una estrategia de defensa que maximizaría las fortalezas de su gente y explotaría las debilidades del enemigo. Primero, ordenó fortificar Hebrón aún más, utilizando materiales locales para construir murallas más altas y gruesas. Esto no solo retrasó el avance enemigo, sino que también dio tiempo a los defensores para prepararse adecuadamente. Anak conocía muy bien el terreno alrededor de Hebrón y utilizó este conocimiento a su favor. Colocó emboscadas en los pasos montañosos y en los valles estrechos donde el enemigo tendría que pasar, utilizando a sus guerreros más ágiles y experimentados para lanzar ataques sorpresa. Estas emboscadas causaron confusión y desmoralización entre las tribus invasoras, ralentizando su avance y dispersando sus fuerzas. Anak también empleó tácticas de guerra psicológica. Envió mensajes a los líderes de la coalición, utilizando el conocimiento de las rivalidades internas entre ellos para sembrar discordia y desconfianza.
hizo correr rumores de traiciones y deslealtades, lo que debilitó la cohesión del enemigo y provocó conflictos internos. El enfrentamiento culminante tuvo lugar en las llanuras frente a Hebrón. Anak, demostrando un profundo entendimiento de la guerra y la moral de sus tropas, dio un discurso inspirador antes de la batalla, destacando la importancia de defender su hogar y su legado. Durante la batalla, Anak lideró desde el frente, demostrando su valor y fortaleza física, lo que inspiró a sus guerreros a luchar con una ferocidad renovada. Anak había preparado una trampa para la coalición enemiga. Fingiendo una retirada estratégica, atrajo a las fuerzas enemigas a un terreno desfavorable, donde previamente había colocado trampas y obstáculos. Cuando los enemigos estaban en la posición más vulnerable, Anak ordenó un ataque coordinado desde múltiples direcciones. La sorpresa y la precisión de este ataque desorganizaron completamente al enemigo, que fue incapaz de reagruparse y fue derrotado decisivamente. Otro evento significativo fue la batalla del Valle de Eshkol, donde Anak nuevamente demostró su capacidad estratégica. Este valle, conocido por sus viñedos y fértil tierra, era crucial para la economía de los Anakim. Un intento de invasión por otra tribu codiciosa fue repelido gracias a la ingeniosa táctica de Anak. Anak comprendió la importancia de aislar al enemigo de sus suministros y refuerzos. Usando destacamentos móviles, cortó las rutas de suministro de la tribu invasora y estableció puestos de vigilancia para interceptar cualquier intento de refuerzos. Esta táctica debilitó al enemigo, dejándolo hambriento y desmoralizado. Aprovechando la oscuridad, Anak organizó un asalto nocturno utilizando guerreros especialmente entrenados para combates en tales condiciones. Este ataque sorpresa no solo causó bajas significativas al enemigo, sino que también minó su moral y cohesión, llevando a una retirada desordenada y una victoria decisiva para los Anakim. La fuerza física de los gigantes fue un factor crucial en estas batallas. A pesar de estar en desventaja numérica, los gigantes, con su imponente estatura y fuerza descomunal, podían enfrentar y derrotar a múltiples enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Su capacidad para manejar armas pesadas y su resistencia en batalla les daban una ventaja considerable sobre sus adversarios más pequeños y numerosos. En ambas batallas, la combinación de la fuerza bruta de los gigantes y las tácticas ingeniosas de Anak resultaron determinantes para la victoria. La superioridad física de los gigantes no solo infundía miedo en el enemigo, sino que también permitía ejecutar maniobras estratégicas que requerían una fuerza y resistencia excepcionales. La capacidad de los gigantes para soportar largas campañas y resistir emboscadas fue fundamental para mantener la defensa de sus tierras y asegurar la supervivencia de su pueblo. Las victorias de Anak no solo aseguraron la supervivencia de su pueblo, sino que también consolidaron su posición como líder indiscutible de los Anakim. Su habilidad para combinar fuerza bruta con estrategia inteligente y guerra psicológica lo distinguió como un líder formidable. Estas batallas se convirtieron en leyendas, transmitidas de generación en generación, inspirando a futuros líderes y guerreros. Anak es recordado no solo por su estatura física y fuerza, sino también por su brillantez táctica y su capacidad para inspirar y liderar a su pueblo en tiempos de crisis. Su legado perdura en la historia y mitología de los Anakim, simbolizando la combinación de poder físico y astucia estratégica necesaria para enfrentar y superar los desafíos más formidables. Tras la victoria, Anak fue coronado como el líder supremo de los Anakim.
Bajo su liderazgo, los Anakim fortificaron sus ciudades, especialmente Hebrón, convirtiéndola en una de las fortalezas más imponentes de la región. ¿Recuerdan el episodio anterior? Los anaseos introdujeron el diseño arquitectónico de la ciudad en la tinaja de Noé, junto con la tecnología moderna para su rápida construcción. Anak implementó un sistema de gobierno basado en la lealtad y la meritocracia, recompensando a los guerreros más valientes y a los consejeros más sabios con posiciones de poder y responsabilidad. La utilización de la tinaja de Noé no solo permitió una construcción rápida, sino también una planificación urbana avanzada que integraba eficientemente las defensas con la vida cotidiana de los habitantes. Las calles estaban diseñadas para facilitar el movimiento de las tropas y el comercio, mientras que los edificios combinaban robustez con estética. Este avance tecnológico permitió que las ciudades Anakim se destacaran no solo por su fortaleza, sino también por su belleza y funcionalidad. Anak también promovió el desarrollo de nuevas tecnologías, utilizando la tinaja de Noé como una fuente de inspiración y conocimiento. Se crearon talleres donde los artesanos y científicos Anakim trabajaban juntos para innovar en áreas como la agricultura, la metalurgia y la ingeniería. Estos avances no solo fortalecieron la economía, sino que también mejoraron la calidad de vida de los ciudadanos. El reinado de Anak se caracterizó por una era de prosperidad y expansión. Los Anakim se convirtieron en una potencia regional y su influencia se extendió más allá de sus fronteras. A través de alianzas y conquistas, el reino de los Anakim floreció, consolidando su posición como una fuerza formidable en el mundo antiguo. El liderazgo de Anak dejó una huella indeleble en la historia de los Anakim. Su reinado no solo se destacó por la fortaleza militar y la capacidad de liderazgo, sino también por la sabiduría y la visión a largo plazo que mostró en sus decisiones y acciones. Bajo su gobierno se establecieron rutas comerciales con otras tribus y ciudades, lo que fomentó un periodo de prosperidad y estabilidad sin precedentes en la región. Anak comprendió la importancia del comercio para el crecimiento económico y la prosperidad de su pueblo. Su iniciativa para establecer rutas comerciales fue un movimiento estratégico que permitió a los Anakim acceder a recursos y productos que antes eran inaccesibles. Estas rutas no solo trajeron riquezas materiales, sino también un flujo constante de ideas y conocimientos de otras culturas, lo que enriqueció la sociedad Anakim en múltiples aspectos. La apertura de estos caminos comerciales facilitó el intercambio cultural y tecnológico, mejorando la vida diaria de su gente y posicionando a los Anakim como una potencia económica y cultural en la región. Anak también era conocido por sus extraordinarias dotes diplomáticas. Su habilidad para negociar y formar alianzas estratégicas con otras tribus y ciudades fue crucial para asegurar la paz y la seguridad de su pueblo. Estas alianzas no solo evitaron conflictos y guerras, sino que también crearon un entorno de cooperación y entendimiento mutuo. Anak sabía que la paz era fundamental para el desarrollo y la estabilidad, y trabajó incansablemente para mantener relaciones armoniosas con sus vecinos. Su legado diplomático perduró, ya que las alianzas establecidas durante su reinado continuaron beneficiando a los Anakim mucho después de su muerte. El legado de Anak también incluye innovaciones significativas en la gobernanza y la administración de justicia. Introdujo un sistema de leyes y regulaciones que garantizaban la equidad y la justicia para todos los miembros de la sociedad Anakim. Este sistema legal no solo
protegía los derechos de los ciudadanos, sino que también establecía un marco claro para la resolución de disputas y conflictos. Anak promovió un gobierno basado en la meritocracia, donde las posiciones de poder y responsabilidad se otorgaban a aquellos que demostraban competencia y lealtad, independientemente de su origen o estatus social. El impacto de Anak no se limitó a los ámbitos político y económico, también dejó una profunda marca en la cultura y la espiritualidad de los Anakim. Promovió las artes, la música y la literatura, incentivando la creación de obras que celebraran la identidad y los valores de su pueblo. Además, Anak era un líder espiritual que fomentó la cohesión social a través de rituales y festividades que unían a la comunidad y reforzaban su sentido de pertenencia y orgullo colectivo. Su reinado vio el florecimiento de una rica tradición cultural que perduró y evolucionó a lo largo de los siglos. El legado de Anak perduró mucho después de su muerte, influenciando a generaciones futuras. Su enfoque en el comercio, la diplomacia, la justicia y la cultura estableció un modelo de liderazgo que fue emulado por sus sucesores. Los Anakim recordaron a Anak no solo como un gran líder, sino también como el arquitecto de una era de oro, de prosperidad y paz. Las historias y enseñanzas de su reinado se convirtieron en parte del acervo cultural y educativo de los Anakim, inspirando a los jóvenes a aspirar a los altos estándares de liderazgo y servicio público que él estableció. En resumen, el legado de Anak es multifacético y duradero, marcado por su capacidad para promover el bienestar económico, la paz, la justicia y la riqueza cultural de su pueblo. Su reinado dejó una huella indeleble en la historia de los Anakim, estableciendo un modelo de liderazgo que sirvió como referencia para las generaciones venideras. La relación entre los Anakim y los israelitas es uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Anak. Cuando los israelitas, liderados por Moisés, enviaron espías para explorar la tierra de Canaán, se encontraron con los hijos de Anak. En Números 13:33, los espías describen a los Anakim como gigantes ante los cuales se sentían como langostas. Esta descripción subraya el temor que inspiraban los descendientes de Anak debido a su imponente estatura y fuerza. En las vastas y agrestes tierras de Canaán, los Anakim, una raza de gigantes poderosos y temidos, habían dominado las montañas de Hebrón, Debir y Anab. Su presencia era un obstáculo formidable para los israelitas que, liderados por el intrépido Josué, buscaban conquistar la tierra prometida. Los relatos hablaban de su fuerza descomunal y su inteligencia astuta, una combinación que había mantenido a raya a cualquier ejército que osara desafiarlos. Entre estos gigantes, Anak se destacaba como el más feroz y astuto. Su mirada penetrante y su mente afilada habían desbaratado innumerables estrategias enemigas. Sin embargo, Josué, conocido tanto por su valentía como por su sagacidad, decidió enfrentarse a Anak, sabiendo que una victoria contra él sería un golpe decisivo para los israelitas y un símbolo de la intervención divina. Josué reunió a sus mejores hombres y trazó un plan ingenioso. Sabía que una confrontación directa contra Anak sería suicida, así que optó por la astucia. Dividió a su ejército en pequeños grupos y les ordenó moverse sigilosamente por la noche, rodeando las montañas de Hebrón, donde Anak tenía su fortaleza. El plan de Josué era audaz: fingir un ataque frontal para atraer a Anak y sus guerreros hacia una emboscada. En una oscura noche sin luna, Josué y su ejército avanzaron dejando pistas deliberadas para que los vigías de Anak las encontraran. Tal como Josué había anticipado, Anak mordió el anzuelo,
Creyendo que había sorprendido a los israelitas, Anak ordenó a sus guerreros lanzarse al ataque. Mientras los gigantes avanzaban con estruendosos pasos por el sendero marcado, Josué y sus hombres aguardaban en silencio, ocultos entre las rocas y la espesura del bosque. La tensión era palpable. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, cuando Anak y sus guerreros estuvieron en el punto más vulnerable del camino, Josué dio la señal. Los israelitas surgieron de sus escondites con un rugido atronador, atacando a los gigantes desde todos los flancos. La sorpresa fue total. Anak, atrapado en la emboscada, luchaba con furia, pero la confusión y la desventaja numérica eran demasiadas. Josué, sabiendo que debía enfrentarse personalmente a Anak para levantar la moral de sus hombres, se abrió paso entre la batalla. En medio del caos, Josué y Anak se encontraron cara a cara. La batalla fue intensa. Anak, con su enorme espada, arremetía con una fuerza devastadora, pero Josué, con su agilidad y destreza, esquivaba cada golpe. Utilizando su ingenio, Josué logró desarmar a Anak, derribándolo con una táctica inesperada. Usó la propia fuerza del gigante contra él, llevándolo a caer en una trampa que había preparado con antelación. La caída de Anak marcó el principio del fin para los gigantes. Sin su líder, los Anakim fueron derrotados y expulsados de Hebrón, Debir y Anab. Solo unos pocos lograron escapar hacia Gaza, Gat y Asdod. La victoria de Josué no solo fue una hazaña militar impresionante, sino también un testimonio de la intervención divina y la capacidad de superar obstáculos insuperables con valentía y astucia. La historia de cómo Josué venció a Anak se convirtió en leyenda, una narración de cómo, en una única vez, alguien fue más inteligente que el gigante, venciendo no solo con fuerza, sino con una astucia increíble. El legado de Anak perduró mucho después de su muerte. Sus descendientes continuaron siendo figuras prominentes en la región, y las historias de su liderazgo y valentía fueron transmitidas de generación en generación. Anak es recordado no solo como un gigante físico, sino también como un gigante en términos de liderazgo y visión. Su capacidad para unir a su pueblo, defender sus tierras y establecer un legado duradero lo convierte en una figura central en la historia y la mitología de los Anakim. El nombre de Anak aparece en el libro de Números 13:33 y en Deuteronomio 9:2. En Números 13:33, los espías israelitas enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán describen a los Anakim de esta manera: y allí vimos a los gigantes, hijos de Enoc, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este versículo subraya la intimidante estatura y la fuerza de los hijos de Anak, al punto de hacer que los israelitas se sintieran insignificantes a su lado. En Deuteronomio 9:2 se refuerza esta percepción de los Anakim como un pueblo formidable, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Esta referencia destaca la notoriedad y el temor que los Anakim inspiraban en las naciones circundantes, subrayando su reputación de invencibilidad. Uno de los hitos más importantes de Anak fue la conquista de Canaán por los israelitas. Los hijos de Anak jugaron un papel crucial en la resistencia contra la conquista israelita de Canaán. Su presencia en Hebrón y otras ciudades fortificadas representaba uno de los mayores desafíos para los israelitas. La derrota de los Anakim bajo el liderazgo de Josué fue un hito importante. En Josué 11:21-22 se narra cómo Josué erradicó a los Anakim de las montañas de Hebrón, Debir y Anab.
dejando solo algunos en Gaza, Gat y Asdod. Esta victoria no solo marcó la expansión territorial de los israelitas, sino que también simbolizó la intervención divina y la superación de obstáculos aparentemente insuperables. La figura de Anak y sus descendientes ha tenido un impacto duradero en la cultura y la mitología de la región. Los Anakim son mencionados en varias ocasiones como arquetipos de poderosos gigantes que representan desafíos significativos. Su influencia se extiende más allá de la Biblia, afectando las leyendas y los mitos de las culturas circundantes. La ciudad de Kiriat Arba, mencionada en el libro de Josué, capítulo 15, verso 13, era una notable y avanzada ciudad para su época. La frase, la ciudad de Kiriat Arba, ciudad perteneciente o gobernada por Arba, padre de Anak, sugiere que Arba fue una figura prominente, posiblemente un antepasado de los habitantes de esa región, los anaquitas. Kiriat Arba estaba situada en una región estratégicamente importante, lo que le confería un valor significativo tanto militar como comercial, y posteriormente se conoció como Hebrón, una de las ciudades más antiguas del mundo habitadas continuamente. La referencia de Arba como padre de Anak indica una genealogía importante, señalando a Arba como un líder o fundador ancestral de los anaquitas, un grupo de gente alta y fuerte descrita en varios textos bíblicos. Esta mención sugiere que Kiriat Arba tenía una infraestructura notable para su tiempo, probablemente con fortificaciones, templos y otros edificios significativos que reflejaban su estatus como un centro urbano importante. Además, Kiriat Arba o Hebrón tenía un significado religioso profundo, siendo un lugar de peregrinaje y culto, lo que le daba una dimensión espiritual y cultural considerable. La región alrededor de Kiriat Arba era fértil y rica en recursos, permitiendo una agricultura próspera con abundancia de viñedos, olivares y campos de trigo, signos de riqueza y desarrollo económico. La expresión padre de Anak puede entenderse como una referencia genealógica, indicando que Arba fue un ancestro de los anaquitas, o como un término honorífico, señalando a Arba como el fundador o líder venerado de la ciudad. Esto resalta el respeto y la reverencia hacia Arba y añade una capa de grandeza y legado a la historia de esta antigua y significativa ciudad. En este último caso, dicha ciudad, conocida posteriormente como Hebrón, se consideraba seguramente como el hogar ancestral de los anaseos. Una de las historias más conocidas de la relación entre los israelitas y los anaseos es la historia de los espías. En Números capítulo 13, Moisés envió a 2 espías a explorar la tierra de Canaán, incluyendo a Caleb y a Josué. Cuando regresaron tras 40 días de exploración, los espías informaron que la tierra era buena, pero que estaban habitadas por pueblos poderosos y gigantes como los anaseos. Sin embargo, Caleb y Josué creían que Dios les ayudaría a conquistar la tierra, mientras que los otros espías tenían miedo y desanimaron al pueblo debido a su falta de fe. Dios castigó a los israelitas diciéndoles que tendrían que vagar por el desierto durante 40 años antes de poder entrar a la tierra prometida. Con respecto a la estatura y el carácter formidable de los anaseos, la Biblia nos detalla que era un aspecto muy distintivo, ya que sirvieron de patrón de comparación para hacer resaltar el tamaño de otros pueblos, tales como los semitas en Deuteronomio capítulo 2 versículo 10 y los refaitas en Deuteronomio capítulo 2 versículo 21. Y hasta existía un dicho encontrado en Deuteronomio capítulo 9 versículo 2 que dice: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? En el relato de la tierra prometida que proporcionaron los atemorizados espías en Deuteronomio capítulo 1,
versículo 28, se le dio realce al hecho de que los estaban allí, o los Anaquín, aludiendo a su nombre como gigantes. Hasta se llegó a afirmar que descendían de los Nefilim, de los que también se asevera que Anak era la simiente de esos gigantes prediluvianos. Sin embargo, esto no está del todo confirmado. Volviendo al relato bíblico, los espías, al ver la gran estatura y fuerza de los anaceos, declararon que se sentían como langostas al lado de ellos. Esto está en Número 13, versículo 33. Estos gigantes se establecieron en las zonas de las colinas, particularmente en Hebrón, de acuerdo a Números capítulo 13, versículo 22, en donde se encontraban Aimán, Sesai y Talmai, los hijos de Anak. Josué eliminó de los montes a los anaseos, pero quedaron algunos en Gaza, Gad y Astot. Finalmente fue Caleb quien los expulsó de la ciudad de Hebrón. Por otro lado, acerca de los anaseos que habitaron en las ciudades de Gaza, Gad y Asdod, estos permanecieron en esas localidades en donde se desarrollaron y vivieron por más de 4 siglos, y además formaron generaciones de gigantes. Para abundar un poco más acerca del origen de los anaseos, a continuación nos ubicaremos en Génesis capítulo 10, versículo 15 al 20, que dice así: «Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue al territorio de los cananeos, desde Sidón en dirección a Gaza y en dirección a Sodoma, Gomorra, Atma y Seboim, hasta Gaza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones». Nombradas todas estas tribus, mencionaremos que también aparece en Josué capítulo 14, versículo 15, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue el mayor gigante entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Las Sagradas Escrituras agregan más datos acerca de los aspectos más notables de los anaseos y sobre todo de su larga existencia en la tierra de Canaán hasta su posterior erradicación. En primer lugar, en Deuteronomio capítulo 9, versículos 2, nos dicen acerca de los anaseos: Lo, un pueblo alto y grande, los hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Por su parte, en Josué capítulo 11, versículo 22, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, Gad, y esto, sin embargo, luego de aproximadamente 4 siglos de existencia, fueron progresivamente erradicados por el rey David y sus ejércitos en las batallas por la consolidación del reino unificado de Israel. El capítulo de 2 de Samuel 21-22 y la cita de Amós 2:9 nos ofrecen una rica oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del poder divino y la importancia de la fe y la obediencia en la vida espiritual. En 2 de Samuel 21-22 se menciona que David y sus siervos derrotaron a los descendientes de los gigantes en Gat. Esta narrativa nos muestra a un David que, a pesar de enfrentar enemigos formidables, confía en la ayuda y la fuerza de Dios. Los gigantes, representando desafíos aparentemente insuperables, son derrotados por aquellos que actúan bajo la dirección y con la bendición de Dios. Esto nos recuerda que, sin importar cuán grandes sean los obstáculos que enfrentemos, la fe y la acción en conformidad con la voluntad divina pueden llevarnos a la victoria. Por otro lado, Amós 2:9 nos presenta a un Dios que interviene directamente en la historia para proteger y guiar a su pueblo. La destrucción de los amorreos, descritos como gigantescos y fuertes, simboliza el poder absoluto de Dios sobre todas las cosas.
la imagen de Dios, destruyendo tanto el fruto como las raíces de estos gigantes, nos habla de una eliminación completa y total de las amenazas, asegurando así la protección y el bienestar de su pueblo. Esto enfatiza la idea de que Dios no solo nos ayuda a superar los problemas inmediatos, sino que también trabaja para erradicar las raíces profundas de nuestras dificultades y pecados. La combinación de estos dos pasajes nos invita a reflexionar sobre la relación entre el poder humano y el divino. Mientras que David y sus siervos actuaron con valentía y fuerza, fue la intervención divina la que aseguró su éxito. De igual manera, nuestras acciones diarias deben estar guiadas por la fe y la confianza en Dios, reconociendo que, aunque pongamos nuestro esfuerzo y dedicación, es la gracia divina la que finalmente nos lleva a la plenitud y la victoria. En un contexto más amplio, estos pasajes nos llaman a confiar en Dios en todas nuestras batallas personales y comunitarias. Nos recuerdan que Dios es capaz de derribar los gigantes en nuestras vidas, sean estos miedos, pecados, injusticias o cualquier otra forma de adversidad. Nos alientan a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios está con nosotros, dispuesto a intervenir y a llevarnos a través de cualquier desafío. Aunque los anaseos fueron derrotados, su legado vive en la historia de la tierra de Canaán y la lucha de los israelitas por tomar posesión de ellas. La historia de Anac y su linaje en la Biblia es un relato fascinante que nos ayuda a entender la relación de los israelitas y los pueblos en la tierra de Canaán. Aunque Anac era un gigante poderoso, su legado sigue vivo en la historia de la tierra y la lucha por tomar posesión de ella. Sin duda alguna, la existencia de seres de gran tamaño luego del diluvio es fuente de grandes debates en el ámbito científico y teológico. Hoy en día están tratando de buscar vestigios de vida de esos seres formidables. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Sois un público maravilloso. De verdad que sin vosotros sería muy difícil conservar el ánimo. Nos impulsáis cada día a seguir buscando información sobre estos temas que os interesan tanto. Mil gracias de nuevo a todos. No olviden compartir el video con familiares y amigos. Que Dios les bendiga a todos y pasen un muy feliz día. Nos vemos pronto.